Vamos a la palabra y vamos a Isaías capítulo 35, versículo 3 al 6. Isaías 35, versículo 3 al 6, porque nosotros somos una iglesia bibliocéntrica, cristocéntrica, y damos y enseñamos de una forma expositiva la palabra de Dios, y utilizamos el método que Jesús usó para enseñarle a sus discípulos, que es el método inductivo. Así que usamos esas mismas herramientas que Dios utilizó por medio de Jesús para que el hombre sea perfecto en su manera de pensar conforme a Dios. Dice el versículo 3: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, solo entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermanos, esta es una profecía que Dios usó a Isaías para compartirle al pueblo de Israel, porque, mi apreciado hermano, si hay algo que tenemos que aprender en Cristo, es que hoy es tiempo de descansar en Dios todas las cargas de este mundo. Vemos cada vez que la iglesia se reúne, pero realmente, aunque entramos por esa puerta, venimos con cargas, venimos fatigados, venimos cansados, pero el Señor hoy te dice: afirma tus rodillas endebles y fortalece tus manos cansadas. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo poder tener ese gozo y esa alegría todo el tiempo cuando estamos afligidos en este mundo? Bueno, es importante que entendamos que hoy Cristo, y en su buena voluntad, trae retribución por seguirle. Quiero que entienda esto. Usted puede estar cansada, cansado, puede estar agobiado o puede estar débil con sus rodillas, que ya usted dice: ya no quiero continuar, estoy cansado. Pero sabes, el Señor siempre retribuirá a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Él no se guarda nada para sí, ni detiene las bendiciones. Muchas veces somos nosotros los que detenemos esas bendiciones porque hacemos nuestra voluntad. Pero en este caso, el Señor enseña esa palabra por Isaías al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel lleva 70 años cautivo en Babilonia. El pueblo es esclavo allá. No podían hacer lo que ellos querían, tenían que trabajar y servirle al rey de Babilonia.
Pero Dios aquí animaba al pueblo por medio de Isaías, recordándoles que la promesa de un Salvador se cumpliría. Esa promesa de Génesis 3:15 que Dios había hecho se cumpliría. Por eso Dios no solamente cumple sus promesas, sino que hizo algo especial. Y aquí es donde vemos por qué el tema de hoy. Había un problema con el pueblo de Israel. Estaba cautivo. Llevaban 70 años, algo más o menos, hasta los 70 tenían que salir de Egipto. Pero este pueblo estaba cargado, estaba cansado. Pero el Señor les dice: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Ellos esperaban a alguien que los liberara de Babilonia, que el Dios Todopoderoso se moviera, que hiciera algo, que el Dios que abrió las aguas en el mar, aquel que hizo tantos milagros y prodigios delante del pueblo de Israel, viniera y los sacara de esa situación. Yo te pregunto, ¿tú quieres hoy que el Señor te saque de esa situación que estás viviendo? El mundo nos hace sentir agobiados, frustrados, impotentes, incapaces, pero a pesar de todo eso, usted está aquí. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué insiste usted con Dios? Tal vez no le ha respondido ninguna de sus promesas, aún. Tal vez ninguna de sus peticiones, pero ¿por qué insistes? Quiero que usted hoy entienda por qué estamos aquí. ¿Por qué usted viene aquí? ¿Por qué usted lee la palabra? ¿Por qué ora? ¿Por qué se busca un discipulado? ¿Por qué tiene esa sed de Dios? Y en Isaías capítulo 7, versículo 14, Dios hablaba de esa promesa. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Uno de los problemas del pueblo, de la iglesia, aún del pueblo de Israel, era que Dios prometió que vendría el Salvador, pero también dijo que Él vendría ¿con qué? Con señales. Señales. Y nosotros, hermanos, somos un poquito a veces duritos para entender las señales de Dios que quiere mostrarle a nuestras vidas. Dice acá en el 14, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Entonces, Dios no solamente da una promesa de que viene un Salvador para el pueblo de Israel, sino que también dará ¿qué? Señales para que identifiquen a ese Mesías o a ese Salvador cuando llegase. Y vemos entonces que Dios está diciendo que Emmanuel, ¿qué significa? O sea, que Dios mismo, ¿qué está diciendo de la promesa? Que Él mismo, allá en Isaías, descendería y habitaría en un cuerpo humano, porque Él quiere habitar en medio de su pueblo. Ahora, ponga mucha atención, vaya a Malaquías 3, 1 al 4. Malaquías, que está antes de que se acabe el Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 4. Da otra señal. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros.
he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que sigue Dios confirmando su pacto de enviar ¿qué? Un Salvador. Y también va a mandar un mensajero, que sería ¿quién? Juan el Bautista. Pero el Señor mismo también vendría. Cada vez confirma más y dice que Él, porque ángel significa mensajero, hará el nuevo pacto que hará Dios con los hombres. Y por 400 años, en el tiempo de Malaquías, por 400 años, el Señor no habló. Solamente dice que aparecería esta señal del Hijo de Dios para hacerse carne. No sabían la hora, pero ya Dios lo había dicho por medio de los profetas. Ahora mire lo que pasó. Vaya a Lucas 1, versículo 35. Esto es lo que se conoce como una enseñanza expositiva, de forma cronológica. Lucas capítulo 1, versículo 35. Está entonces el ángel Gabriel y se le presenta ¿a quién? A María, ¿cierto? La Virgen María. Y habla con él y dice: bienaventurada eres, María, porque fuiste escogida por entre todas las mujeres, y el fruto de tu vientre es bendito. Pero María le dice: pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Entonces dice el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se está a punto de cumplir la profecía. Pero ¿qué le había prometido Dios a Israel aún desde la cautividad de Babilonia? Esfuércense, porque el Señor vendrá y traerá ¿qué? Retribución a los que en Él esperan, y que Él recompensará a los que han creído a esa promesa. Yo le hago una pregunta: ¿usted ha creído a esa promesa que el Señor envió? Jesucristo. Le hago una pregunta: ¿Jesucristo está en su corazón? Porque muchos pueden venir a la iglesia y no tener el Espíritu Santo. Entonces Jesús no viene en carne a mi vida, porque Él ya vino, pero dijo: pero no lo voy a dejar solo, les voy a enviar ¿qué? Al Consolador, el Espíritu Santo, el cual los va a guiar aquí a toda verdad. Ok, ¿cuántos tenemos el Espíritu Santo acá? Ok, ¿recuerdan cuál fue la promesa de Dios en Isaías al venir el Salvador? ¿Qué iba a hacer el Salvador? ¿Qué le iba a hacer al pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba cargado, oprimido, afligido, y aún también en tinieblas con todo eso. Pero miren lo que pasó. Lucas capítulo 4, versículo 16. Entonces Jesús comienza su ministerio. Lucas 4, 16. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren las palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor.
Sé que en la Nueva Traducción Viviente dice palabretas un poquito más diferentes en esta parte. Pero lo más importante es que llegó el cumplimiento de la promesa. Entonces, Jesús va a comenzar ¿qué? Su ministerio. Y las palabras con las que Jesús públicamente comienza su ministerio son diciendo 5 cosas importantes, o 6. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, esa palabra espíritu, ¿está con E minúscula o mayúscula? O sea, el Espíritu Santo está sobre mí. Porque la gente no tenía el Espíritu Santo en aquel tiempo. Apenas Jesús iba a ir a la cruz. Dice entonces que el Espíritu Santo le iba a direccionar a 5 cosas. Una de esas, ¿cuáles será? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? O sea, las buenas nuevas significa el evangelio. Las buenas nuevas, las buenas noticias, son para los que, ¿para quiénes? Para los pobres. Pero ¿cómo dice allí? Dice algo más, buenas nuevas a los pobres. Y esto, mi querido hermano, significa algo más que ser pobres económicamente. Entonces, el problema de Israel y del mundo, por supuesto, era que no tenían plata para pagar. ¿Cuál era la razón por la cual Dios estaba prometiendo un Salvador? Ese Salvador llega y lo primero que dice es que el Espíritu del Señor está sobre él. ¿Para qué? Para predicar la palabra y llevar ¿qué? Las buenas nuevas ¿a quiénes? Ok, si las buenas nuevas es el Evangelio, es la palabra, entonces era ¿para quiénes? Para los pobres. Ahí no dice para los pobres de espíritu, dice para los pobres. Ahora, ¿quiénes son los pobres? Eso es lo que veía yo que el Señor quiere ampliarnos. Entonces vamos a mirar, ¿eran pobres de qué? Porque el pueblo de Israel en Babilonia, donde Dios les hizo esa promesa, estaban pobres. Pero no era una pobreza, aunque estaban en esclavitud, no era una pobreza de dinero ni de posición social. Era una pobreza ¿qué? Espiritual. El problema de la iglesia, el problema del ser humano es un problema ¿qué? Espiritual. Y aún dentro de la iglesia, aún teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, sigue habiendo un problema ¿qué? Espiritual. Porque hemos confundido lo que Jesús vino a hacer. Dice que también vino a sanar los quebrantados de corazón. Esa es la segunda. Los quebrantados de corazón. ¿Quién es un quebrantado de corazón, hermano? ¿Cuál es el quebrantado de corazón? ¿Qué tiene que ver eso con el imperio romano? ¿Qué tiene que ver eso con el imperio babilónico? ¿Cuál es el problema de Israel? Dice que el segundo problema era que que estaban heridos en su corazón. ¿Qué es lo que es estar herido de corazón? Estos cautivos de los que habla la traducción viviente y estos quebrantados de corazón son los que han sido heridos emocionalmente y espiritualmente. Sí, sus mujeres fueron violadas, sus hijos fueron asesinados, la opresión en el país era impresionante, pero esas cosas físicas producen un problema emocional en el alma. Y cuando la iglesia de Cristo viene a la iglesia, viene a reunirse, a congregarse, viene cargado
viene con conflictos, viene con problemas, pero tiene la esperanza, tiene la fe de que va a recibir una palabra de parte de Dios que les ilumina el rostro, ¿cierto? Usted quiere no salir como entró. Queremos salir como gozosos, libres, con una sonrisa y decir, sí hay esperanza. Pero sucede algo. Muchas de las circunstancias por las cuales usted está hoy cargada o cargado han marcado y han herido su corazón. Y tal vez a usted le embargaron el carro, un ejemplo, y se lo quitaron. Y tal vez el Señor viene y trae la bendición y le da la provisión y usted saca su carro otra vez. Pero usted sigue con una herida. Usted siente un resentimiento contra ese alguien que le hizo eso. Y usted continúa la vida. Y usted va y alaba y adora y glorifica al Señor, pero usted sigue con algo ahí, con una heridita que le lastima el corazón. Y Jesús está diciendo que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. La tercera cosa que Jesús les dijo es que venía a pregonar libertad a ¿quiénes? ¿Cuáles cautivos? Que los cautivos sean liberados. ¿Cuáles cautivos? Bueno, un ejemplo de cautivo. Esa persona que iba por la carretera y llegó la guerrilla y le toma y se lo lleva y lo secuestra. ¿Cierto? Eso es hablando de cosas cotidianas. Entonces, esa persona se la llevan y la meten en un, ¿cierto? Por allá en las cárceles que ellos tienen y todo eso en la selva. Entonces, esa persona, ¿cómo está? Ok. Pero usted dirá, bueno, pero a mí no me han metido a la cárcel, ni he sido secuestrado, ni nada de eso. Pero parece ser que lo que Jesús quería decir es que en la iglesia inclusive hay algunas hermanas y hermanos que están como cautivos en su propia mente, en el alma. Están cantando, están alabando, están adorando, pero su alma está como cautiva, presa. No tiene libertad ni para adorar. Tu alma puede estar cautiva y no te das cuenta. Actúas por sobrevivencia, pero tu alma no tiene la libertad que tú quieres sentir porque está cautiva. Ahora mira lo que dice. Darle vista ¿a quiénes? A los ciegos. Pero estos ciegos, hablando espiritualmente, entonces ¿cuáles son? Los que aunque viendo, no ven. Y aunque aún los que escuchan, no oyen. Jesús lo decía. Porque parte de la iglesia tiene un velo que no le permite ver el horizonte, no le permite ver hacia dónde va, cuál es tu propósito en la vida, porque eres esclavo de un sistema que te dices, trabaje, 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 y si no trabaja, entonces no coma, ¿cierto? Pero se nos olvida la razón por la cual Dios coloca todos los días el alimento en tu casa. Lo que hace Dios al hacer y mover todo para que tú te sustentes, para que te vistas, para que compres vestidos, para que te transportes. ¿Cuál es la razón por la cual Dios está colocando eso? Porque mucha, pero mucha parte de la iglesia está buscando al Señor, ¿pero para qué? Señor, provéeme, 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 provéeme. Tenemos al Dios proveedor, entonces provee, provee, provee. Y el Señor dice, ¿y yo? Entonces, proveer, sí, Dios provee, pero Él provee con propósito. ¿A usted le llegó una platica adicional?
le llegó la bendición del Señor, guarde, porque Dios le está proveyendo con tiempo para algo que va a suceder y va a necesitar ese dinero. No es para ir a gastárselo. Ay, entonces ahorita sí vámonos a pasear y compremos más cosas y compremos la otra cosa y esto y un televisor más grande. No, hermanos, aprenda. No es que se vuelva tacaña ni tacaño. Es aprenda a discernir espiritualmente cómo Dios actúa. Los tiempos que vienen son difíciles, hermanos. Difíciles. Quede el presidente que quede el presidente en Colombia. Si son comunistas, agarrémonos. Y si va a quedar los democráticos, los de la derecha, agarrémonos, porque la izquierda le va a acabar el país al otro. Pero nosotros seguimos en la mitad y somos los que sufrimos. Entonces Dios está proveyendo a su iglesia, supliendo a su iglesia, y le está diciendo: pon en orden todas las cosas. Pon en orden, porque los tiempos que vienen para el mundo son difíciles, pero la iglesia del Señor será bendecida y prosperada para lo que el Señor ha mandado hacer. Ahora, dice: libertad a los oprimidos, o sea, los maltratados. ¿Usted ha sido una persona que ha sido maltratada? Verbalmente, yo creo que las mujeres acá todas han sufrido de eso. Pero la mujer se lo guarda. Nosotros los hombres explotamos más fácil. Ustedes lo guardan. Pero el hecho de que lo guarden no significa que está bien. Usted debe sacar eso de adentro y hacer que tenga la plenitud en Cristo para tener libertad. Y dice: y predicar el año agradable del Señor. Y eso significa, el año agradable significa el tiempo que Dios eligió para traer salvación a esta tierra, a tu vida o a los que están a tu alrededor. En otras palabras, la Nueva Traducción Viviente dice: el tiempo del favor del Señor. Se lo voy a repetir para que si no me entendió, el versículo 19. Y predicar el año agradable del Señor. Eso significa el tiempo del favor del Señor. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque ha llegado el tiempo del favor del Señor para tu vida. Ha llegado el tiempo para Dios favorecerte en medio de la intranquilidad de este mundo. Pero cuando Jesús llegó a Israel, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Bueno, estaban ciegos, tenían un velo encima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaban esperando un tipo con caballos y con ejército? ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo entender su tiempo? Porque su enfoque estaba en sus necesidades. En: Señor, danos la libertad, pero plata, oro y todo para nosotros vivir tranquilamente. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios no le dice a todas tus peticiones sí? ¿Y por qué no se las responde de una vez? Si así no nos acordamos, ¿cómo será teniendo? Por esa razón vamos a ir entendiendo lo que es un pobre de espíritu. Vamos para allá. Mateo capítulo 4. Devuélvase ahí a Mateo. Eso ya es comidita un poco más sólida. Ya no estamos aquí. A ver, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Levanten la mano, recibe. No, hermanos, aquí ya maduramos.
ese cuentico de que traiga, ponga 1000 y Dios le da 1,000,000. No, hermanos, esta iglesia no se mueve por emociones de hombres. No es que si usted no diezma le está robando a Dios, ladrón. No, hermano, aquí no hacemos eso. ¿Por qué? Porque Dios no actúa de esa manera. Cada uno da conforme propuso en su corazón. Entonces, ¿por qué hay necesidad en la iglesia? Porque no damos. Porque pasa algo en el corazón. Usted quiere dar, pero las cargas, las dificultades, los problemas no le permiten ¿qué? Bendecir. Y es lo que vamos a descubrir. Mateo capítulo 4, versículo 23. Mire lo que empezó a hacer el Salvador, el Mesías. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. También, ¿quién más? Los endemoniados, los lunáticos, paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Para qué fueron las sanidades, los milagros? ¿Para qué era eso? ¿Por qué Jesús lo hacía? Porque el Mesías, cuando vendría, haría esas señales para que el pueblo ¿qué? Creyera. Ahora, no había enfermedad que él no pudiera sanar. A ver, ¿en qué etapa va tu cáncer? Estoy en cuarto. Bueno, no, ese ya no. Mándeme del de 1 o 2, pero el de cuarto grado ya, ¿para qué? No, ni en el nivel de la enfermedad ni nada. A cualquier momento y en cualquier lugar y a cualquiera que sanaba, punto. No había nada que impidiera que su poder sanara a cualquier persona que lo pidiera. Ahora, ¿qué pasaba con los demonios? ¿Recuerdan? Le hacían una huelga a Jesús. ¿Cómo era la manera de Jesús sacar demonios? Era como nos tocaba a nosotros, 3 horas ahí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sale demonio, sale espíritu de televisión, sal de ahí. Y todo lo que lo escuchaba podía recibir una dosis de fe y de esperanza en sus palabras. Tanto que hasta los enemigos le decían, pero ¿de dónde saca estas palabras? ¿Y cómo es ese lenguaje? ¿Y cómo va acompañado de milagros y sanidades? Les impactaba a los fariseos. Así que Dios puede hoy con Jesús sanar tu cuerpo, responder la petición que tanto has hecho, cualquiera que sea ella, y hacer un milagro hoy en tu vida. Dios puede transformar tus hijos, puede volverlos a Él. ¿Cuánto le tomaría a Jesús hacer eso? Lo dijo y fue hecho. Dios puede cambiar realmente tu matrimonio. Él puede transformar todo lo que está en disensión, en pleito, en tu vida. Pero ¿por qué razón no sucede? Había un ingrediente por el cual Jesús sanaba a estas personas, pero había otra razón también que afectaba que estos fariseos, escribas, publicanos, saduceos pudieran recibir un milagrito de él. ¿Los fariseos creían en Dios? Ok. Pero había un ingrediente, algo que falta, por la cual Dios no bendice, no trae su provisión. Hay algo que está deteniéndose, se puede decir.
lo que Dios ya en el cielo declaró que iba a darte. Entonces, vaya a Mateo capítulo 5, versículo 3. Entonces, después de sanar todos los enfermos, sacar los demonios y hacer todos los milagros, el Señor se va a un monte alto con sus discípulos y viene ese tiempo del sermón del monte. Pero lo interesante de esto es cómo comienza el sermón del monte. Si quiere, leamos desde el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Versículo 3, ¿cómo dice? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios bendice a los pobres de espíritu porque sabe la necesidad que tienen de Él. Entonces, la palabra clave antes de recibir la bendición, la petición, el favor, la sanidad de Dios, se requiere que tú seas una persona pobre de espíritu. Entonces, un pobre de espíritu es lo que nos está aquí confrontando. Ahora, dígale al hermano suyo a su lado, dígale, ¿tú eres una persona pobre de espíritu? ¿Sabe por qué le digo que lo diga? Porque cuando usted le dijo, tocó su yo. Y cuando lo dijo a la otra persona, le tocó también esas palabras. En otras palabras, cada persona que es pobre en espíritu muestra en su rostro la actitud ante la palabra. Aquí vamos a discernir quién es un pobre de espíritu y quién no lo es. ¿Y por qué razón es que estos son bendecidos y estos otros no? Entonces, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Primero, para que lo anote y nunca se lo olvide en su vida, son aquellos que son humildes de corazón. Eso es lo primero. Es más, usted vino hoy porque usted aún en su ser siente humildad en su corazón, porque puede ir a otros sitios que son mucho mejores, más hermosos, con equipos, con instrumentos musicales, con voces súper articuladas que uno cae de rodillas en el piso. Segundo, son personas que reconocen su fragilidad, limitación y bancarrota ante Dios. Se lo voy a repetir. Son personas que sienten y conocen su fragilidad, su limitación y bancarrota ante Dios. O sea, Señor, reconozco que no puedo, que no soy capaz. Eso requiere humildad. Lo tercero es que el Señor no se refirió nunca a la pobreza material. Para eso colocó los talentos, a cada uno conforme a su capacidad. A uno le dio 1, a uno le dio 5, a otro le dio 10. No se trata de cuánta dinero o cuántas cosas materiales tenga usted, sino a la necesidad de demostrar su dependencia de Dios. ¿Y sabe usted cómo demuestra que usted depende de Dios? Cuando muestra su amor por el Señor. También son aquellos que tienen un corazón desprendido, que no se aferran a las cosas materiales.
ni al orgullo propio. ¿Le cuesta a usted regalar su blusa? Y cuando la regala toda rota y dañada. ¿Ya pagué? Que le cueste, ¿verdad? Pero no, usted da cosas que son buenas, que sirven. Pero usted regala lo que le sobra, lo peor, lo que ya no necesita. Pero gracias a Dios, esa iglesia no sufre de eso. Aquí usted da lo mejor. Hermanos, es ese desprendimiento de saber que el proveedor es ¿quién? Dios, y que Dios bendice para bendecir a otros. Son aquellos que no les importa humillarse o doblar sus rodillas delante de su Señor y Salvador, que cuando recibe una palabra la siente en su corazón, se tira en la presencia de Dios. El que es pobre de espíritu es el que confía únicamente en Dios, no en los hombres, no en lo que le digan allí y allá. No, usted hace lo que tiene que hacer, pero todo lo ponemos delante de Dios. Dios responde las peticiones del corazón. Él sabe el anhelo y la razón por la cual nos da las cosas. Y eso ahí está para bendición de todas las personas, de todos ustedes. Allá les puedo atender la consejería, les puedo atender todos los problemas que tenga usted de la iglesia, con su familia. Hay un espacio que Dios nos dio para eso en las tardes. Pero llaman a la secretaria, a Beatriz, separan su cita y entonces los programamos bien programaditos. Pero Dios se provee, hermanos. Y eso anhela, y eso trae alegría al corazón de uno. Pero porque tuvo que ver algo en mí primero. Tiene que Dios ver algo en ti primero antes de responder. Tienes que ser ¿qué? Pobre de espíritu. Bueno, ¿por qué entonces los fariseos eran tratados tan fuerte por Jesús? ¿Pero ellos creían en Dios? Así que los fariseos eran personas que se mostraban humildes, se mostraban gentiles, se mostraban amorosos con los demás, pero por dentro eran arrogantes, soberbios y tercos. Ponga mucha atención. Estos son expuestos y deben identificarse fácilmente cuando ustedes notan que no pueden obedecer a la verdad. El fariseo, el publicano, el religioso es aquel que muestra aparentemente humildad, pero por dentro, dime qué pendejo que... ¿Sí me entiende? Es muy fácil ser fariseo. Es muy fácil ser no pobre de espíritu. Y los fariseos tenían un bendito problema. No eran pobres de espíritu. Además de eso, estos son los que defienden sus propios puntos de vista. No. Yo sí no me dejo. ¿Sí me entiende? Son los que no dan un término medio, no permiten ni siquiera hablar, quieren callar a todo el mundo, no dejan ni siquiera expresarse porque necesitan decir que el otro crea lo que le está diciendo. Diferente a los humildes, ¿eh? Además, son inventores de chismes, son los que critican, son los que hablan de su hermano, de su hermana, son los que miran todo lo que está mal. Pintamos toda la pared, ay, pero allá hay un puntico que les quedó mal. O sea, tenemos que cuidarnos de no caer ahí. Fácilmente lo podemos hacer porque nos volvemos arrogantes y creemos que la única verdad es la mía. No aceptamos la verdad de nadie. Su humildad es falsa y su amor por el hermano es un disfraz, es una fachada. Ve la necesidad del hermano y cambia de mano para sacar las monedas y no el billete para bendecirlo. Mide todo meticulosamente
mira a quién le dan y a quién no. ¿Y por qué no me dieron a mí? Si yo también necesito. Ese no es un pobre de espíritu. Ese no depende de Dios. Él está viviendo una vida falsa que se llama hipocresía. Ahora, estas personas son siempre de dos caras y tienen la intención de engañar a los demás para ganar su admiración y su buena opinión de ellos. Esa es de las principales. Que él siempre quede ¿qué? Bien. Nunca quiere que hablen ni sentirse rebajado, sino que no permite que nadie se meta en su vida y no acepta más verdad que la que él dice. Y cuando se le habla la verdad, pues eso no es para mí. Sale la arrogancia de adentro. Así que, en cambio, una persona pobre de espíritu busca humildemente, acepta y obedece la verdad, tan pronto la escucha. Eso es la diferencia. Yo quiero que usted mire Juan capítulo 1, versículo 45. Porque el mismo Jesús se sorprendió de un hombre. Leámoslo desde el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Qué pasó con Felipe? Lo siguió. ¿Qué le dijo a Pedro? Sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué le dijo a Mateo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo y lo siguió. ¿Entiende? ¿Entiende lo que es la humildad de espíritu? Ahora mire lo que pasó. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló también a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, ni siquiera lo dejó hablar. Dice, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un momento. ¿Cómo Jesús se dio cuenta que Natanael era ese tipo de persona si no lo conocía? Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Natanael nunca había visto a Jesús, pero Jesús le está diciendo: yo soy omnisciente, yo soy omnipresente, yo conozco tu corazón. ¿Y usted sabe qué estaba haciendo debajo de la higuera? Hablando con sinceridad y un corazón contrito y humillado ante Dios, diciéndole: ¿y de mi vida qué? Entonces, ¿qué tenía Natanael? Era un hombre pobre de espíritu, un hombre que dependía 100% de Dios, un hombre que reconocía que sin Dios nada podía hacer, un hombre que reconocía que la verdad era lo que Dios decía, pero que era confrontado cada día, porque se habla de que este hombre era como un arquitecto y tal vez se le cayó una construcción, murieron personas y él veía que estaba frustrado porque no podía hacer nada contra eso. Pero él recurrió a la fuente de vida. Y vamos a confirmar eso. Así que él reconoció
que el Señor examina los corazones. Eso fue lo que entendió Natanael, por eso lo convenció con eso. ¿Quién más podría saber lo que tú y yo solos en la intimidad hice y dije? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, se lo dijo, creo que se lo dijo por acá. Respondió Natanael 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ni siquiera los discípulos habían dicho esas palabras. Y él pudo reconocerlo. Así que un pobre de espíritu tiene un discernimiento espiritual que sabe cuando Dios le está hablando. Ahora, vaya a 1 Samuel 16:7 y recordemos las palabras que Dios le dijo a Samuel. Porque lo que acaba de hacer Natanael es lo mismo que Dios le dice a Samuel en 1 Samuel 16:7. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Dios no cambia. Dios es inmutable. Nadie podrá engañar a Dios. No importa cuántas cosas hagas, quieras mostrar, quieras hacer para Dios. Dios mira la intención de tu corazón. Porque ¿quién conocerá el corazón del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y Dios nos ha dado el espíritu para que podamos entender en nuestro espíritu lo que Dios dice en nuestros corazones. ¿Entiende lo que es el Espíritu Santo? Tú no puedes engañar al Espíritu Santo. Ninguno puede engañar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca te va a juzgar, nunca te va a condenar. Él te va a mostrar siempre que la verdad, para que la verdad te haga ¿qué? La clave entonces, hermanos, es que un pobre de espíritu es aquel que aunque tenga sus nociones en la palabra, aunque se sienta aún duro en la palabra de Dios, aunque sea un teso en la palabra de Dios y sabe que entiende la palabra, aún así, al hablar con su hermano, al hablar con su amigo de Dios, es humilde y amable en todo lo bueno y desecha lo malo. No impone su verdad, no impone su creencia, muestra con su actitud lo que Dios dice en su vida. Por eso él es testimonio de que Dios está en él. No tienes que correr a convencer a nadie. Tus actitudes, tus acciones demuestran quién eres en el Señor. Cuando te enojas, vienen las maledicencias. Se te sale el Chucky, se te sale el enemigo, el yo sale y después, ay, no, ese no era yo. No, hermano, ahí están los pobres de espíritu. Ahí es donde el Señor prueba nuestro corazón para mostrarnos a nosotros mismos y saca el espejo y dice, ¿te das cuenta? Así eres tú. Oh, ese eres tú. A mí no me engañas. Engañarás al mundo, pero a mí no me engañas. Conozco tus debilidades, conozco tus errores, conozco tus faltas, conozco tus desaprobaciones, pero nunca te las estoy restregando en la cara, porque he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya estabas condenado, ahora eres salvo, pero ahora, si quieres de mí,
tienes que mostrarme tal y como tú eres. Por eso hemos hablado, el Señor ha hablado de qué, del dominio propio, de la ira. Hermanos, no pretendo con esto decirle que tenemos que ser santos. Lo que el Señor es, Dios, escuche, Dios no busca corazones perfectos, sino corazones sinceros, dispuestos y que lo acepten en su corazón. La palabra, aún así, es humilde y amable cuando sale de la boca de Dios. Ese pobre de espíritu son aquellos que, aunque tengan nociones de sus capacidades humanas, son sencillos de corazón y luego de entender una verdad de Dios, son prácticos y obedecen a esa verdad. El tiempo del sacrificio ya pasó, hermanos. Pero dice también Pablo, preséntese como un sacrificio que vivo, santo, puro, agradable a Dios. Y bueno, yo creo que Dios sabe por qué nos dio esta palabra. Y tú sabes en qué nivel está tu arrogancia, tu ego. Y solo te está diciendo el Señor, ¿quieres ver los milagros? ¿Quieres ver sanidades? ¿Quieres ver prodigios en tu vida? Entrégame tu corazón, que le abran todas las puertas, hasta la de San Alejo. Así que si necesitas un milagro de Jesús hoy, tenemos que empezar a ser pobres de espíritu, ser humildes de corazón para recibir la palabra implantada. ¿Alguno está enfermo acá hoy? ¿Alguno necesita que oremos por ti por sanidad? Ok, ¿quién más? Todos sanitos. Entonces, los otros 99.9 estamos enfermos del alma, porque nuestro corazón todavía es arrogante. Y no somos capaces de desprendernos de ese viejo ser que solo trae ira, contienda, disensión. Porque queremos que seamos tenidos en cuenta y que cuando aflore nos vean a nosotros y que vea, pero es que este hermanito sí, no, él sí tiene la razón. Guárdenos del Señor de eso. Porque eso también es aflicción de espíritu. Necesitamos orar más. Necesitamos más oración. Oración personal, oración en casa, oración en familia. ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Por qué no oras en tu hogar? ¿Por qué no llamas a los tuyos y los invitas a la sala a orar? ¿Es que no van? Ore usted sola. Ore usted solo. Comience. Haga el hábito. Comience 2 días, 3 días, 4 días. Al 14º día se hace hábito. Pero sea constante. Y entonces usted verá cómo las cosas fluyen. Pero cada uno sabe la medida de fe que tiene para ser humilde y pobre de espíritu delante de Dios. A veces tomamos la fe para empoderarnos y en el nombre de Jesús y se tiene que derribar y qué tal. Pero ¿qué hizo el publicano con el fariseo? ¿Recuerdan? ¿Qué decía el fariseo? Señor, doy mis diezmos de todo, cumplo con la ley, soy el tenaz, el duro. ¿Y qué dice que el publicano ni siquiera se atrevía a entrar al templo?
sino que decía, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y dice Jesús que ese fue escuchado antes que el otro. Porque se nos olvida que Dios mira el corazón.